sepa que Jesucristo es la alternativa. Continuamos alabando a nuestro Señor con nuestra oración de alabanza y gratitud a nuestro Dios. Nuestra hermana Santa García tendrá la misma. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti damos toda la honra, toda la gloria, todo lo honor, porque tú eres el que te lo merece, mi buen Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos celebrando un aniversario más, Señor. Y nos alegramos, Señor, porque podemos hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús, Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor. Toca a cada una de las personas, Señor. Bautiza, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Porque podemos estar en tu casa, Señor. En tu casa donde venimos a adorarte, Señor. Donde venimos a seguir brillando en este aniversario. Mi buen Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por ese amor tuyo para con cada uno de nosotros, mi Cristo de la gloria y mi bendito Salvador. Gracias porque tú te mueves, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Que todo lo que hagamos en esta mañana sea para la honra y la gloria de tu nombre. Habla nuestras vidas, Cristo de la gloria. Te damos gracias, que te adoremos, Señor, de corazón, que salga de un corazón contrito y humillado, Señor. Esa bendición hacia ti, Señor. Ese, Señor, sentirnos que tú estás con nosotros. Que tú nos llenas de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, aleluya. El amor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. No es un día de fiesta en el calendario, no es dar flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son rosas con la tinta de tus venas, no es fogata, 4 ojos, 1000 estrellas, fraga y rosa de 80,000 toneladas. Sus ojos no marchitaron, pero nunca su mirada. Aleluya. Aleluya. Es esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con él. Es un madero bañado con sangre, con esas llagas que adornan su piel, su bello rostro tan desfigurado, ese vinagre mezclado con amarga hiel, con amarga hiel. Aleluya, vive Jesús, gloria al Señor. Gloria a Dios. El amor no conoce de fronteras, ni de raza, de culturas ni banderas. No es tu cuerpo ofrendado sobre el fuego,
no es un acto ante los hombres, es una actitud ante el cielo. No son prosas con la tinta de tus venas, no es fogata, 4 ojos, 1000 estrellas, fraga y rosa de 80.000 toneladas. Sus ojos no marchitaron, pero nunca su mirada. Es esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con él. Es un madero bañado con sangre, con esas llagas que adornan su piel, su bello rostro tan desfigurado, ese vinagre mezclado con amarga hiel, con amarga hiel. Eso es amor, eso es amor. Un madero bañado con sangre, esas llagas que adornan su piel. Eso es amor, eso es amor. Los brazos que se abren en Calvario, las espinas que hieren su sien. Eso es amor, eso es amor. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Traemos saludos, iglesia, de parte ¿verdad? de toda nuestra denominación, la Iglesia Bautista de Puerto Rico, de parte de todo el equipo de trabajo allí en el barrio Cacao de Carolina, en nuestro centro ministerial, el personal que trabaja allí en la oficina, el cuerpo ejecutivo asociado, nuestro hermano Leonardo Morales, que es hijo de esta casa, también la pastora Débora Barona, que es hija de esta casa, ¿verdad? Que nos está ayudando allí en la oficina, y también de parte de las ministras ejecutivas asociadas, la pastora Verónica Coto y nuestra hermana Cruzita Ortiz, que se encuentran todos ellos atendiendo diferentes compromisos en nuestras congregaciones alrededor de la isla. Para nosotros es una bendición y un privilegio estar aquí en esta hermosa mañana, y también, que no se me olvide, traigo saludos de parte de nuestra presidenta de la Junta Directiva de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, la endosada Brunilda González Marcano. Y agradecemos a nuestro hermano Eddie y a todo el liderato de la iglesia por la oportunidad de acompañarles en esta hermosa mañana, brillando en la adversidad. Brillando en la adversidad. Quiero que me acompañen, le invito a que me acompañen a leer en la palabra del Señor en Mateo 5, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Mateo capítulo 5 del 14 al 16, y yo supongo que ya lo han leído unas cuantas ocasiones en esta semana, ¿verdad? Porque ¿verdad? Particularmente el versículo 16 es parte del tema de esta celebración. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Y si usted puede acompañarme de pie, le invito a que lo haga. Si no, lo importante es que pueda leer o escuchar la palabra del Señor. Dice así la palabra en Mateo 5, del 14 al 16, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Quintana y tantas otras personas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias porque podemos acercarnos a ella y que cada vez que nos acercamos a tu palabra, tú hablas a nuestra vida de manera especial. Tú conoces el corazón, conoces el caminar, conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas, pero también conoces cuáles son tus planes, conoces tus propósitos para nuestras vidas y conforme a ellos te pedimos que nos hables de manera especial. Necesitamos escuchar tu voz y necesitamos seguir siendo transformados por tu palabra. Gracias, Señor bueno. Glorifícate y sigue paseándote en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es el Señor. Hermanos y hermanas, esta porción de la Escritura que hemos leído en el Evangelio de Mateo forma parte del Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo ubica este discurso público de Jesús al inicio de su ministerio. Y aunque ya Jesús había comenzado a predicar, y de hecho la Escritura habla en ese mismo capítulo 5 que estaba predicando y anunciando el mensaje de salvación por medio del arrepentimiento. Y dice la Escritura que había comenzado a hacer milagros, comenzado a hacer sanidades, había llamado a 12 hombres para que fueran sus discípulos. Y luego, aunque no lo dice explícitamente la Escritura, de que la voz se había corrido de su mensaje, se había esparcido, que la gente comenzó a escuchar de quién era Jesús y el mensaje que predicaba, comenzaron a seguirlo. Y luego el Evangelio de Mateo presenta a Jesús hablando una palabra maravillosa que inicia precisamente en el capítulo 5 que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Y abre este sermón con las bienaventuranzas, ¿verdad? Que tanto conocemos y que tantas veces hemos reflexionado en ellas. Pero también Jesús habla directamente a su audiencia. Les habla directamente a aquellas cientos y probablemente miles de personas que estaban ahí reunidas mientras él sentado en el monte hablaba. Les habla directamente y les dice: vosotros sois la luz del mundo. En las bienaventuranzas vemos a Jesús hablando un mensaje quizás más amplio. Y vemos a Jesús hablando de las bienaventuranzas en cuanto a los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados los que son vituperados y perseguidos por causa del Señor. Habla de manera amplia, de manera general. Pero ya a partir de este versículo y comenzando en el versículo 13, comienza a hablar directamente. Comienza a hablar directamente a la audiencia en aquel momento y también nos habla a usted y a mí en esta mañana. Primero le dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y en segundo lugar le dice: ustedes son la luz de este mundo. ¿Cuántos de nosotros creemos que este mundo necesita la luz de Cristo?
Y cuando el Señor nos está diciendo que nosotros, usted y yo, los que hemos conocido al Señor, que hemos recibido al resucitado en nuestros corazones, somos la luz de este mundo, es porque este mundo vive en tinieblas. Es porque hay oscuridad en derredor nuestro. Este mundo necesita la luz de Cristo. Amén. Aunque en estos días hemos estado hablando mucho del sistema de energía eléctrica en nuestro país, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, la transición, ¿verdad? De la energía, la Autoridad de Energía Eléctrica a la compañía Luma y todo lo que ha pasado con los empleados y todas las cosas que se han dicho del contrato. Pero en esta hora, más allá de esas dificultades que estamos pasando y otras, hay una necesidad de que Cristo ilumine la vida del ser humano, indistintamente de la época y del tiempo en que vivamos. Y qué maravilloso es saber que en medio de las tinieblas que provocan en la vida del ser humano por el pecado, podemos recibir a Cristo, que es la luz. Qué maravilloso es saber que también las tinieblas que hay en medio de este mundo por las circunstancias actuales, porque no vamos a negar la realidad. El Evangelio se cimenta en la palabra del Señor, pero parte de la realidad y de la condición del ser humano. La condición pecaminosa que es desde el principio, desde la caída, pero también las condiciones que se dan en un momento histórico particular. Y qué bueno que durante 75 años, en distintas épocas, en distintos escenarios y circunstancias difíciles y en otras quizás menos difíciles, en medio de esta comunidad se ha proclamado el Evangelio de Jesucristo, se ha estado llevando la luz a aquellos y aquellas que han vivido en oscuridad y en tinieblas. Pero me parece que tenemos que profundizar un poquito más en ese concepto, lo que implica el concepto de las tinieblas y de la oscuridad a través de la Escritura. Cuando vemos en la Escritura el término tinieblas, el término oscuridad, está hablándonos de la maldad que impera en el mundo. Cuando leemos y escuchamos sobre las tinieblas en las Escrituras, nos está hablando de la incertidumbre, de la confusión que hay en el corazón y en la mente del ser humano. Nos habla también de caos y nos habla de desorden. Yo he compartido esta anécdota en varias de nuestras iglesias y probablemente algunos de los hermanos que nos ven por Facebook, por las redes sociales, la habrán escuchado, pero quiero compartirla con ustedes también. ¿Cuántos de ustedes han pasado por el área de Calley en dirección hacia el sur en una noche o en una madrugada de esas lluviosas, donde la neblina está en todo su apogeo, que parece que uno la puede tocar, que parece que es algo sólido? Pues a nosotros, a mí, a mi familia nos pasó en una ocasión, digo en más de una, pero en una ocasión que recuerdo y no se me va a olvidar jamás. Mi esposa y yo somos nacidos en el área sur, nacimos en Ponce ambos y nos crecimos y vivimos hasta el año 2009 en Yauco. Y entonces cuando el Señor nos llama, iniciamos el ministerio allá en la Iglesia Bautista de Almácigo en Yauco, y en el 2009 el Señor me llama a servir como pastor asociado en la primera Iglesia Bautista de Carolina. Nuestros hijos estaban pequeños, el nene
tenía 1 año y medio y la nena tendría como algunos 7 años aproximadamente. Y toda nuestra familia está allá, nuestros padres, nuestros hermanos. Por lo tanto, en el verano y en el diciembre, ¿verdad?, que hay el receso de la escuela, pues en muchas ocasiones teníamos que enviar a nuestros hijos con sus abuelos porque no teníamos familia cercana acá en el área metropolitana. Y en más de una ocasión, cuando estábamos en el servicio de despedida de año en la primera iglesia bautista de Carolina, terminábamos a las 12 y a esa hora nosotros nos íbamos para allá porque nuestros hijos estaban allá y nosotros queríamos llegar lo más pronto posible para compartir con ellos y compartir con nuestros padres. Y en una ocasión nos ocurrió eso, pasamos y salimos, ya tendría que ser cerca de las quizás 1:20 de la madrugada, y cuando vamos subiendo después de Calley, nos topamos con una pared de neblina, No había manera en que se pudiera ver a través de aquella neblina, no había forma. Y poníamos las luces largas o el full, ¿verdad?, como le decimos en castellano, en buen español. Y cuando se ponían las luces del carro con mayor intensidad, más densa se veía la neblina. En lugar de ver a través de ella, se veía como una pared sólida. Tuvimos que reducir la velocidad hasta casi detener el automóvil, porque no sabíamos lo que había de frente, no sabíamos si había un automóvil detenido. No sabíamos si había ocurrido algún accidente y nosotros a lo mejor podríamos accidentarnos también o lastimar a alguien que ya hubiera tenido un accidente enfrente nuestro. Hermanos y hermanas, este año ha sido sumamente difícil, ustedes lo saben, porque ustedes y yo hemos experimentado uno de los momentos, uno de los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Una pandemia que nos llevó a cerrar el templo. Cuando en 75 años de ministerio y de esta obra bautista en medio de esta comunidad de Quintana habían tenido que cerrar el templo. Yo no conozco la historia en detalle, pero yo me atrevo a asumir de que probablemente ha sido la primera vez, como ha sido en la historia de la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas y protestantes e incluso la iglesia católica en Puerto Rico. Cuando habíamos celebrado una Semana Santa en nuestros hogares, no llegar al templo para encontrarnos con la familia de la fe, para abrazarnos, para adorar al Señor juntos, para participar de la cena del Señor, para escuchar su palabra, para quedarnos conversando a la salida del templo. No poder visitar y entrar y sentarnos en la sala de un hermano o de una hermana en la fe o incluso de los familiares. No poder estar ahí de cerca y dar un abrazo en el momento más difícil. ¿Cuánto nos ha afectado y cómo nos ha limitado esta experiencia de la pandemia a la hora de acompañar a un hermano, una hermana, a un ser querido en el tiempo de un funeral? En el momento del luto, ¿cuántas personas han perdido su empleo, han visto reducidos significativamente sus ingresos? Podemos enumerar tantas cosas, las enfermedades que han llegado en adición a los que hemos tenido algún familiar, algún amigo que han sido contagiados con esta enfermedad. Algunos han partido, otros han sobrevivido, pero qué difícil fue tener que ir a un hospital con el temor de que hay personas contagiadas y que nos estamos arriesgando. Tener que posponer las atenciones médicas rutinarias y algunas no tan rutinarias. Y podríamos estar toda la mañana enumerando situaciones, algunas de las que usted ha pasado, quizás ni siquiera me pasan a mí por la mente, pero el Señor la conoce.
Pero qué bueno es que en medio de la adversidad sigue habiendo luz. Este mundo necesita luz. La luz que representa el bienestar, la luz que representa la certeza o la certidumbre de lo que me espera, de hacia dónde voy, de hacia dónde el Señor me lleva. Que mucha falta hace la esperanza de que este tiempo va a pasar y que el Señor tiene cosas buenas y mejores para nuestras vidas, para la tuya y para la mía. Que la enfermedad va a pasar y como decía nuestro hermano Eddie, nuestro Dios es más grande que la pandemia del COVID-19. Nuestro Dios es más grande que la crisis económica. Nuestro Dios es más grande que la crisis de valores y la corrupción que ha permeado a todas las esferas y niveles de nuestra sociedad. Nuestro Dios es más grande que la depresión que ha atacado la mente y el corazón de tantos seres humanos, de tantos hermanos y hermanas, incluso hermanos y hermanas en la fe, porque somos seres humanos y la depresión, al igual que la diabetes, puede afectar a los creyentes. Tenemos que dejar nuestros prejuicios y nuestros tabúes. Esas son situaciones que en muchas ocasiones tienen que ver con las sustancias químicas en el cerebro, o porque hermanos y hermanas, somos de carne y hueso. El que es todopoderoso es Dios, nosotros no. Mi hermano y hermana, y tenemos límites y hay momentos en que ya nos sentimos tan abrumados y tan abrumadas que llegan las depresiones, llegan las ansiedades, llegan tantas cosas. Pero qué bueno es que nuestro Dios es más grande. Qué bueno que nuestro Dios es todopoderoso, que el Dios que sana el cáncer, el Dios que sana la diabetes, el Dios que sana el dolor de espalda, la ciática, el Dios que sana el dolor en las cervicales, el que sana la migraña, también sana la depresión y la ansiedad. Aleluya. ¿Y cómo lo hace? Hermano, tranquilo y tranquila, que yo no voy a cantar la canción esa que andan por ahí. Yo tampoco lo sé, pero yo sé que lo hace. Amén. Y lo puede hacer diciendo la palabra instantáneamente, y hay veces que utiliza a los médicos. ¿Y quién soy yo para decirle al Señor cómo hacerlo? Yo lo único que yo sé es que mi confianza está puesta en el Señor. Y que deposito toda carga y toda ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de mí y porque Él tiene también cuidado de usted. Este mundo necesita claridad, este mundo necesita orden, este mundo necesita dirección. Óigame, hermano y hermana, y ahora esto se va a poner mejor. Porque me parece que aquí viene el desafío mayor para nosotros como pueblo de Dios. El Señor nos dijo, usted y yo somos la luz de este mundo. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Es que aunque a mí me duela la espalda, es que aunque a mí me duela hasta la punta del pelo, yo tengo que seguir siendo luz. Amén. Aunque yo esté triste, hay un cántico que dice, no puede estar triste un corazón que tiene Cristo. Cuando revisamos eso teológicamente, yo tengo mis reservas, ¿verdad? Porque sí, nos entristecemos. Pero qué bueno que el Señor es el gozo de nuestra vida. Que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza y aún en medio de la tristeza nos podemos levantar en su nombre y podemos seguir alumbrando a este mundo. Es que precisamente en los momentos más difíciles de nuestra vida es que podemos ver el poder de Dios obrando, es que podemos contar los milagros, la sanidad, la fortaleza que Él nos da, las puertas que se abren, cómo Él provee de maneras que nos sorprenden.
Y eso ocurre en el momento de la adversidad. Usted y yo somos luz y tenemos dos opciones. O brillamos o nos apagamos. No hay otra opción. O brillamos o nos apagamos. En medio de la adversidad es cuando más el mundo necesita que usted y yo brillemos. Podemos quedarnos postrados en el piso, sentarnos y tirarnos en la cama a llorar, que a veces hay que hacerlo. Pero una cosa es quedarse tirado y postrado en la cama y otra es desahogarse y levantarse nuevamente en el nombre del Señor. O nos levantamos y brillamos a pesar de las dificultades. Hermano y hermana, dice la Escritura y nos enseña que la luz no se esconde. La luz no se esconde. Y la luz es necesaria ¿en dónde? En los lugares oscuros. Ahora mismo, ¿qué hora es? Son las 11:30 de la mañana. No me coja el tiempo. Son las 11:30 de la mañana. Si nosotros apagamos todas estas luces, se suben las cortinas y hay claridad. Que a lo mejor se nos dificulta un poquito, pero nos vemos. No nos tropezamos porque vemos por dónde vamos a caminar. Pero si apagamos las luces de noche es otra cosa. Yo no sé si usted en algún momento, a mí me pasó, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad en la escuela, yo quizás sería como en 4º o 5º grado, de un experimento de ciencia muy sencillo. Prendían una vela y entonces cogían una botella, un envase y tapaban la vela, un envase transparente. ¿Y qué pasaba con la vela? Se apagaba porque consumía el oxígeno, se le acababa el oxígeno y el oxígeno es necesario para la combustión, para que la llama se mantenga encendida. No sé si usted me va siguiendo. Hermano y hermana, no hay tiempo que perder. No podemos esperar. Durante 75 años esta iglesia ha estado brillando en medio de esta comunidad. Y cuando decimos iglesia, hermano y hermana, no es el edificio. Muchas veces hablamos de la iglesia y pensamos en el edificio. La iglesia no es el edificio. Y yo creo que eso es algo cultural, ¿verdad? Es algo cultural. Es difícil de sacarlo de nuestra mente, ¿verdad? Pero yo creo que no hay manera en que podamos seguir pensando que la iglesia es el edificio cuando nos cerraron el templo y la iglesia siguió siendo iglesia. Y la iglesia siguió congregándose aunque no estaban físicamente en el mismo lugar. La iglesia siguió proclamando el evangelio de Jesucristo, no solamente en Quintana, sino hasta donde quiera que alcance las redes sociales por las cuales se transmite la palabra del Señor. Hoy más que nunca, por cada vez más iglesias que nunca en la historia. Ahora lo digo de otra manera porque se me enredó, se me lengua la traba a veces. Hoy más que nunca el mensaje está llegando hasta los rincones más lejanos, más recónditos de la tierra, porque la iglesia de Jesucristo se vio forzada, los que no habían estado haciéndolo, a utilizar las redes sociales para predicar el evangelio. Así que hermanos y hermanas, aún con las limitaciones que nos sigue presentando la pandemia, porque tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Poquito a poco llegamos a la normalidad, entre comillas. Aún con las limitaciones,
el Señor nos ha dado herramientas y nos ha dado la posibilidad de seguir proclamando el Evangelio y seguir alumbrando el mundo que vive en tinieblas. Y la iglesia no es el edificio, como decíamos hace un momento, la iglesia es usted y la iglesia soy yo. La iglesia se va renovando. Hay algunos hermanos y hermanas que han partido con el Señor, se nos han adelantado. Pero la iglesia sigue. Seguimos siendo la iglesia. Hay hermanos y hermanas que por razones, ¿verdad? Algunos se han alejado, se han apartado del Señor. Oremos por ellos y busquémoslo para que el Señor les traiga nuevamente con cuerdas de amor. Hay otros que han crecido, se han desarrollado aquí. El Señor les ha llevado a otros lugares y siguen sirviendo y siguen siendo luz donde quiera que se encuentran. Pero hoy la Iglesia Bautista de Quintana es usted. No los que ya no están, usted. Y hoy hay que alumbrar este mundo. El Señor nos pone en lugares y circunstancias en las cuales hace falta luz. Lo voy a decir de otra manera. El Señor nos ubica y nos permite estar en lugares de oscuridad, no para hacernos la vida imposible, no para que nosotros suframos. Porque a veces llegamos a esas conclusiones. No las decimos en voz alta, pero los pensamientos nos dan la vuelta por aquí. Señor, ¿por qué? Señor, ¿pero cuánto tiempo? Y hay personas que incluso se desaniman y ponen en duda si Dios es real y si Dios es bueno. Dios permite que lleguemos a lugares y circunstancias de confusión, de incertidumbre, de caos, donde impera la maldad, para que usted y yo brillemos, para que usted y yo marquemos la diferencia, para que usted y yo seamos sus instrumentos para poner las cosas que estaban en desorden, ponerlas en orden, para cambiar la incertidumbre y la confusión por certeza, por claridad. Para cambiar la frustración, el dolor y el sufrimiento por paz, por esperanza de que hay un Dios amoroso, misericordioso, que no se ha olvidado de aquel ser humano que aún no se ha encontrado con Él. ¿Pueden alabar al Señor? La luz no se esconde, porque si se esconde, se apaga. Y en medio de este tiempo yo creo que y si usted no está claro todavía, me parece que todavía hay oportunidad de que hagamos esa reflexión y que permitamos que el Señor nos hable, se revele a nuestra vida y nos muestre, hermanos y hermanas, que es tiempo de cambio. Tiempo de cambio. El mundo ha cambiado, las circunstancias han cambiado, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Algunas sí, no estoy diciendo eso. No es que ahora vamos a descartar todo, no. Es tiempo de repasar, de meditar. Hay estrategias que fueron muy efectivas en el pasado y celebramos los frutos, pero como el mundo ha cambiado, hay que buscar nuevas estrategias para seguir llevando la luz al mundo que vive en tinieblas. Porque si no, hermano y hermana, y lo digo con mucho respeto y en el amor del Señor, si no nos vamos a apagar. Porque Cristo está en las calles, Cristo está en las redes sociales, Cristo está en la televisión. En un momento dado se decía que la televisión era la caja del diablo. ¿Y qué pasó? Que terminó siendo un instrumento de bendición para alcanzar las naciones. En un momento dado se habló que el internet y que las redes sociales eran del diablo también. ¿Sí o no? Pero gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios por el Zoom, gloria a Dios por los teléfonos celulares y los sistemas de llamadas de conferencia.
Gloria a Dios por todas esas herramientas, porque han sido instrumentos de Dios. Porque en las manos de Dios todas estas herramientas son de bendición. En las manos de la iglesia todas estas herramientas son instrumentos de bendición para llevar luz a un mundo que vive en tinieblas. Por eso celebramos la historia, recordamos los grandes triunfos, pero tenemos que también, a la luz de la palabra y a la luz del mundo cambiante y los retos de este tiempo, tenemos que permitir que el Espíritu nos guíe a identificar nuevas estrategias, nuevas herramientas que nos permitan continuar haciendo lo que hemos hecho durante 75 años, proclamar el Evangelio de Jesucristo para que las vidas puedan venir al encuentro del Señor y puedan ser salvadas, para que las vidas puedan ser sanadas, no solamente de la enfermedad física, sino sanadas sus almas y sanado el espíritu, para que puedan conocer las bondades de ese Dios maravilloso que se encarnó y que entregó su vida para salvar a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos esconder la luz que el Señor nos ha dado porque nos vamos a apagar. Yo creo que estábamos, y hablo en términos generales, la iglesia, los cristianos y cristianas, nos hemos enfocado por tantos años más en lo que pasa dentro del templo y de lo que ocurre dentro de la organización, ¿verdad? Que hemos dejado en un segundo plano lo que ocurre fuera de las cuatro paredes del templo, y gloria a Dios porque nos cerraron los templos. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, porque nos estremecieron, como decimos en el campo, nos jamaquearon el palo y nos tuvimos que ir a los pies del Señor para que el Señor nos consolara, nos fortaleciera, pero nos diera las nuevas oportunidades que ha estado abriendo en medio para que el Evangelio siga llegando a donde ha estado llegando durante 75 años, al corazón del ser humano que vive en necesidad. Tenemos que seguir saliendo a llevar alimento al necesitado, el alimento del espíritu, también el que sacia el estómago. Tenemos que seguir cuidando y atendiendo a la niñez esta que ha tenido un ministerio hermoso, que impacta de tantos niños. Esto es una iglesia crística, esto es una iglesia que ha estado proclamando durante 75 años en el templo y fuera de él. No pare, que no termine aquí, que no nos quede solamente en los recuerdos, sino proyectarnos al futuro, buscando dirección del Señor, de manera que los esfuerzos que hace la iglesia, que los recursos que hace la iglesia sean y que puedan alcanzar la capacidad, que podamos hacer cantidad de vidas por esto. Pero mi abuelo me contaba, mi abuelo fue agricultor, él trabajó en las haciendas cafetaleras, en la zona montañosa de Yauco, Maricao, ¿verdad? Lares, se movía de acuerdo ¿verdad? A su necesidad y donde hubiera trabajo. Y me contaba cómo era la vida. Y me hablaba, ¿verdad? Cosas que yo no conocía. Por ejemplo, yo le hablo a mis hijos de lo que es un disco de vinil. Digo, aunque ahora, ¿verdad? Por ahí como que han vuelto a estar de moda y los buscan. Un disco de vinil, un 8-track, una cassette. Y no saben lo que es. Un teléfono de línea fija, ¿se acuerdan? Marcar el disco. Eso sí lo vi, ¿verdad? Lo estoy confesando. Que había que el dedito en el 1, el dedito en el 7, bueno, antes era 908, era el área code, 809. Pero ¿qué pasa si a mitad de camino usted se equivocaba? Había que enganchar y empezar de nuevo. Mis hijos no saben lo que es eso, esa aventura maravillosa.
Y mi abuelo me contaba que no había energía eléctrica. Estamos hablando de los años 20, de los años 30, de los años 40. ¿Y con qué se alumbraba o se alusaba, como decían allá en el campo? Con un quinqué, los que tenían quinqué. Si no, tenían una botella. ¿Cuántos tuvieron de esas botellas? Con una mecha, era un trapo. Y con eso era que se alusaban. El hacho. De hecho, mi abuelo me contaba de las historias del hacho que se veía y que por los montes y qué sé yo, pero yo no vine a contar eso aquí. De los cuentos aquellos, ¿verdad? Y el quinqué no se ponía debajo de una mesa ni tapado con un cajón. Había oscuridad completa. Bueno, usted y yo creo que todos los que estamos aquí pasamos por María. Y llegamos a ver ese tiempo en que había completa y absoluta oscuridad. Y entonces la velita, si era una velita lo que había que ponerla encima de la mesa para podernos alumbrar y alumbrar a los que estaban en la casa. Este mundo el oikos, la creación, es nuestra casa grande. Y la Escritura dice, el Señor dice, que hay que poner la luz sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. A eso nos llamó el Señor. Pero hermano y hermana, cuidado, cuidado, que la luz no es propia. La luz no es propia. Tenemos que estar a los pies de Cristo. Tenemos que humillarnos constantemente porque nuestra luz no es propia. Nosotros no tenemos luz propia. La luz viene de Cristo. Nosotros somos como la luna y Él es el sol. En las noches la luna no brilla con luz propia, refleja la luz del sol. Así somos nosotros, hermanos y hermanas. El Señor es el sol que ilumina nuestras vidas, pero este mundo vive en tinieblas. Procuremos estar a los pies de Cristo en todo momento, de manera que podamos mostrar la luz del Señor a todo ser humano con el cual tengamos interacción, a todo ser humano al cual nos acerquemos, actuemos, vivamos, caminemos, hablemos como Jesús, de manera que en medio de las tinieblas de la violencia, en medio de las tinieblas de la injusticia, en medio de las tinieblas de la corrupción, en medio de las tinieblas de la enfermedad, en medio de las tinieblas del pecado, podamos hacer la diferencia y que aquellos que están ciegos, que parecen que chocan contra una pared, que no ven el camino adelante, hay temor, hay incertidumbre, hay dolor, hay tristeza, puedan ver que hay esperanza, que se abre un camino en medio de las tinieblas, que se abre un camino y hay un rayo de esperanza que es Cristo, el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Solamente es Él. Y usted sabe, hermano y hermana, luego de 75 años el Señor sigue diciendo, Iglesia Bautista de Quintana, que es usted, cada uno de ustedes, y yo también, iglesia, tú eres responsable de reflejar mi luz, para que aquellos que no pueden ver, vean el camino que conduce a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Dice la primera parte de Isaías 9:1 y que Jesús cita también al inicio del sermón del monte.
Y el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, y voy a seguir usando el lenguaje que me enseñó mi abuela, doña Elizarda Lugo Cedeño, doña Saro. No es tiempo de achantarnos. ¿Usted ha escuchado eso? No es tiempo de amilanarnos, no es tiempo de quedarnos sentados, no es tiempo de empequeñecernos, no es tiempo de sentarnos a lamentarnos, no es tiempo de darle cabida a la frustración en nuestra vida, no es tiempo de derrota, es tiempo de entregarle nuestras cargas al Señor, entregarle nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, nuestras dificultades y levantarnos en su nombre, de su mano, a alumbrar a este mundo que se pierde sin Cristo y sin esperanza. A eso nos ha llamado el Señor. Aquellos primeros cristianos que comenzaron a predicar el evangelio luego de Pentecostés vivían en tiempos de gran persecución y muchos de ellos tuvieron que pagar con su vida. Yo creo que usted y yo no tenemos nuestra vida en peligro como aquellos primeros cristianos. No hay excusa, no hay razón suficientemente grande o válida que nos pueda detener, que se pueda justificar el que nos quedamos sentados y detenidos cuando el Señor nos está llamando, nos está enviando. Hermanos y hermanas, usted y yo tenemos un nombramiento de confianza de parte del Señor. Nos ha dado una encomienda. Podemos orar y el Señor nos manda a orar por este mundo. Pero no sé si me inviten más después de decir esto, pero lo voy a decir. Orar no es suficiente. Y me voy a explicar para que nadie pierda la comunión. El ejemplo que nos dio el Señor fue un ejemplo de acción. Él se retiró a orar. Él tuvo momentos a solas. Él fue al templo. Pero este libro maravilloso narra todo lo que él hizo en pro de los enfermos, de los marginados, de las mujeres, de los niños y las niñas, de los perseguidos, de los despreciados por la sociedad y de los despreciados también por los líderes religiosos. Entonces sí oremos, pero sigamos el ejemplo del Verbo de Dios hecho carne. El que hizo, el que no solamente habló, el que no solamente oró, sino también el que además de orar y hablar, actuó y provocó una revolución que cambió la historia y el curso de la humanidad. Y por eso usted y yo estamos hoy. Que dentro de 75 años más, si Cristo no ha venido antes, puedan otros y otras que vienen después de nosotros contar que un día de este templo, de este lugar, salieron personas llenas del amor y del poder de Dios, que ejemplificaron el testimonio, que encarnaron el testimonio de Cristo, les alcanzaron, les mostraron el camino y por eso ellos se encuentran aquí celebrando los 150 años. Amén.